Entre otras cosas, Nicolás, para cerrar el capítulo de Yo no lo crié, cuando él dice yo no lo crié fue como que le echó la culpa a su mamá o a quienes lo criaron. Entiendo que a usted lo criaron entre su mamá y sus abuelitos maternos. Sí, claro, mis abuelos maternos, mi mamá allá en Ciénaga de Oro. O sea que responsabilizó a su mamá y a sus abuelos de lo que hubiese podido pasar con usted. Sí, claro, y eso duele muchísimo porque si también hay una persona que se sacrificó por él y que vivió realmente momentos difíciles de la vida de mi papá, que como dicen en la costa, quien vivió las verdes fue mi mamá. Y él ha sido una persona bastante desagradecida con mi mamá, muchísimo. No te imaginas cuánto, Vic. Dígame una cosa, ¿su papá le pagó alguna vez el colegio? ¿Estuvo pendiente de enseñarle las cosas que un papá le enseña a un adolescente? ¿Montó con usted, no sé, en bus? ¿Le enseñó algo? ¿Su papá le enseñó algo cuando era un niño, Nicolás? Bueno, él sí siempre estuvo muy pendiente del tema de la educación. Él siempre fue muy exigente en ese sentido, y entonces sí me pagaba el colegio, etcétera, sí me mandaba mensualidad, todo eso, sí. Pero la parte afectiva, ¿no? O sea, su vacío fue más en la parte afectiva. O sea, Vicky, pasaban meses sin yo recibir una llamada de mi papá a preguntarme: Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día? O sea, ese tipo de conversaciones yo nunca la tuve con él. ¿Cuándo se dio cuenta usted del pasado de su papá en el M-19? ¿Cuándo se dio cuenta que su papá había sido guerrillero o era guerrillero? No sé si le tocó cuando todavía estaba. Bueno, yo era muy pequeño, bebé. En todas esas circunstancias, mi mamá lo acompañó, estuvo con él en el monte. Bueno, yo creo que a él se le habrá olvidado, pero bueno, decirte un momento exacto, no, pero yo sí me acuerdo que en mi colegio se empezaba a hablar de esos temas. ¿Lo matoneaban? ¿Lo matoneaban con eso? Mira que, te voy a ser sincero, antes de llegar al Álvaro Uribe Vélez, la gente no me matonaba, no me la montaba, no me hacía ningún tipo de comentario respecto al pasado de mi papá en el M-19. Una vez llega al poder Álvaro Uribe Vélez, empieza a identificar esos debates, ahí sí empiezo como a sentir un rechazo por el pasado de mi papá. Del papá. Nicolás, ¿por qué decide colaborar con la justicia? ¿Por qué decide decir la verdad? ¿Por qué decide liberarse de alguna manera de todos esos secretos que usted tiene guardados en su corazón, en su cabeza, y de lo cual fue testigo de primer orden? Bueno, Vicky, cuando supió pues el tema de la entrevista, ya yo venía viviendo meses de angustia porque... ¿La entrevista con Day Vázquez? La entrevista de Day Suris. Sí. Meses antes de esa entrevista, la señora Day Suris directamente o indirectamente siempre me estaba amenazando con eso, que sabía cosas, que ya tenía todo, que no sé qué vaina. Bueno, entonces imagínate esos meses también de tensión, de zozobra, etcétera. Cuando pasa la entrevista, lo que te dije, o sea, viví momentos muy duros, incluso momentos de depresión, etcétera. Pero bueno. ¿No llegó la depresión allá? Si yo estoy en pie, si estoy parado, si sigo en esto, es única y exclusivamente por mi hijo que está por nacer. Entonces, cuénteme, ¿cómo decide entonces decir? Me estaba contando, me decía, usted estaba muy angustiado con todo lo de la entrevista de Day en semana, estaba viviendo depresiones, tal, y ¿cómo decide, cómo llega a este punto de colaborar con la justicia? Vicky, bueno, sumado a todos esos momentos, Vicky, yo quiero estar en el nacimiento de mi hijo, yo quiero criar a mi hijo, o sea, yo sé
que es sentir o que es crecer con un padre frío y distante. Y yo no quiero eso para mi hijo. Entonces es por él, por mi familia, pues que yo decido aceptar esta colaboración con la Fiscalía, que se sepa la verdad. Y bueno, quiero aclarar algo. Sí. Que es importante aclararlo, que de los dineros que recibimos Daisuris y yo, sí, de Santander López Sierra y de Gabriel Isaca, ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de esos recursos, sabían que nosotros recibíamos esos aportes, y obviamente no sabían que parte de esos aportes yo lo utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración. Sí. Pero bueno, hay otras circunstancias. Pero hay otras platas. Personas. Sí, eso es importante. Hay otras platas que sí entraron y que él sí sabía, como lo de Euclides. Bueno, eso ya yo no puedo comentarlo, Vicky. Pues estoy en un proceso de negociación con la Fiscalía. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones. No me cuente detalles y yo le voy a respetar completamente eso, y yo entiendo que hay una reserva. Solamente dígame lo siguiente, y es: su papá no sabía de lo de Santa López Sierra, ni sabía de lo del hijo del Turco Ilzaca, pero su papá... Ni mi papá... Ni nadie. Ni el gerente de la campaña. Ni el gerente, eso está claro. Sí, lo que sí es cierto es que a la campaña entraron dineros ilegales, no solamente de estas personas, sino que entraron otros dineros que no fueron reportados, y ahí es donde su papá muy probablemente sabía. Bueno, eso es lo que la justicia va a tener que determinar. Porque imagínese usted siendo el hijo, la esposa, toda esta gente tan cercana involucrada, ¿cómo no iba a saber el candidato? Bueno, ya eso será objeto, nuevamente, como te digo, de la justicia. Entiendo. No me dé detalles, bueno, no me dé detalles, pero dígame si sí o si no. No me dé detalles, no me cuente detalles. Vicky, lo importante es que la justicia actúe de la mejor manera, sin presiones, etcétera, y que bueno, que se sepa toda la verdad. Hábleme de Verónica. Solamente te quiero decir esto, Vicky, que yo que estuve en la política, ya por obvias razones estoy apartado, y que hay mucha doble moral. Claro. Muchísima, de lado y lado, o sea, de todos los sectores políticos. Mucha doble moral. Eso es verdad, porque por eso usted empieza esta entrevista diciendo: gente que estaba haciendo cosas conmigo, para decirlo más claro, se rasgaba las vestiduras en las redes, lo siguen haciendo, y resulta que yo tengo todo contra ellos. Punto. Sí, así es. Hablemos un momento de Verónica Alcocer. ¿Qué ha significado Verónica Alcocer en la relación suya con su papá? Bueno, Verónica, yo la conocí entrando en mi adolescencia. Cuando yo la conozco, ella fue una persona que de verdad intentó acercarme a mi papá, intentó que las relaciones de mi papá con los demás familiares fuera más fluida, fuera de la mejor manera, porque antes de Verónica eran casi nulas esas relaciones. Ella lo intentó, y bueno, hubo circunstancias que no han podido que esas relaciones familiares se encajen perfectamente, pero eso ya es otro tema. Pero bueno, ella, yo siento que también ha sido parte, pues, de todo este veto que a mí me han hecho, de toda esta exclusión, incluso de humillaciones que he recibido, que ha recibido Laura y que termina recibiendo, pues, mi hijo. Como por ejemplo, no permitir que usted fuera con Laura al cumpleaños de Antonella.
Sí, pues. ¿Le prohibieron la entrada a Laura? Eso, la verdad. Sí, me dolió mucho porque, o sea, Laura está embarazada de mi hijo, un desplante a ella, un desplante a mí, pues un desplante a mi hijo. Ayer que vimos ese cuadro de 27 personas, de lo que prácticamente marca su colaboración, que viene de ahora en adelante en concreto, ella aparece en ese cuadro. Verónica Alcocer, esposa de su papá, hizo parte de todo este tema de la campaña y de la financiación. No, te quiero aclarar que el cuadro es por información que ha suministrado Daisuris. Sí. Información que es suministrada, o sea, no es que todo sea por información que yo... Sí, es de los dos, eso es cierto. O sea, es información que tanto ella ha aportado, sumada a la información que yo he aportado, y en casos coinciden las informaciones. Como te dije anteriormente, pues no puedo hablar en detalle ni revelar situaciones. Pero usted va a hablar de Verónica. Eso es una realidad. Usted va a hablar de Verónica y de su papel en la campaña. No te puedo decir que no te puedo decir que sí, porque estoy en medio de una investigación con la fiscalía. En mi caso particular, no sé el caso de Daisuris, si la han mencionado, si no la han mencionado. En el caso, a ella y a otras personas. Lo que pasa es que, ¿quién es Óscar Camacho? ¿Quién es Óscar Camacho en toda esta historia? No, él es un empresario, no un mega empresario como lo han descrito, ¿no? Un empresario, luego a través de Máximo Noriega. Ya, hay una pregunta que ronda por ahí. ¿Cuánta plata ilegal pudo entrar a la campaña de su papá? Bueno, en términos generales no sé, porque... Armando Benedetti en los audios hablaba de 15.000 millones de pesos. ¿Cuánto puede ser? Oye, pero ahorita que hablas de Armando, a mí sí se me hace raro que esté bastante callado. ¿Sí? Bastante callado. ¿Él sabe muchas cosas, Nicolás? Él es una persona, bueno, tú lo conoces también, muy hablador, muy frentero. Muy raro que esté callado, Vicky. Usted debe saber muchas cosas entonces de Armando Benedetti. ¿Sabe? Dejémoslo así. ¿Sabe quién me llama la atención? Miguel Ángel del Río, que cuando hubo la entrevista con Day, él se apartó completamente de usted y ha sido pues una persona muy cercana. Él era el que estaba vigilando que no entrara plata corrupta allá a las campañas de otros en la costa. Me dicen que hay unos audios que usted tiene de Miguel Ángel del Río. Él entró a la campaña por mí. Él recuerda que él estuvo pues luchando por la cabeza de lista en el Departamento del Atlántico, la Cámara de Representantes de la Cámara del Departamento del Atlántico. Imponen a representantes en él, porque hay que decirlo, lo impusieron. ¿Quién lo impuso? De Bogotá, lo impuso ¿Verónica? La señora Verónica con el señor Eduardo Noriega. Lo impusieron. Porque eso es mentira, que él tenía votos, que más falso. Al que hubiesen querido poner, hombre, mujer, en la cabeza de la lista del Atlántico, hubiese salido. Esa es una realidad pura. Entonces él pierde esa lucha por la cabeza de la lista. Hay muchas grietas en las redes sociales, hay muchos ataques de parte y parte. Entonces él tiene como una distancia con la campaña presidencial, y bueno, como él venía con una lucha contra compradores de voto, etcétera, yo le propongo a ella para que lo nombremos el líder anti-compra de votos en la región Caribe. O sea que él entra a la campaña presidencial gracias a mí. Mi papá acepta, yo lo llamo, se lo paso y listo. Y empezamos a trabajar en esa estrategia en la campaña presidencial. Y bueno, y el resto yo no te puedo decir, Vicky, porque vuelvo y te repito, hay una investigación. No, eso es clave, pero usted va a hablar de él, usted va a hablar sobre él. Yo sé que usted tiene unos audios sobre él, yo lo sé. Vicky,
te repito, no puedo hablar sobre ellos, personas y circunstancias porque estoy en medio de una negociación con la Fiscalía. Hágame el favor y me dice el clan Torres. Euclides Torres sí que ha sonado en toda esta campaña y él es una persona con muchísimo dinero. Él está ligado en todo esto que usted va a contar y que también Daisuri se está contando, que tiene que ver con Euclides Torres y Armando Benedetti dentro de la campaña. Bueno, ayer en la audiencia se revelaron unos chats de Daisuri con otras personas, no conmigo, con otras personas, pues hablando de la importancia del rol del señor Euclides en la campaña. Y con plata, que es lo más importante. No era aportando solo ideas. Bueno, Vicky, te repito, no puedo hablar sobre hechos, circunstancias ni personas.